especial, de grandes emociones e intenso amor filial. Cantemos a las madres y muy especialmente a las del municipio Santo Domingo Este. Que el Día de las Madres se celebre en el mes de las flores es muy significativo, porque las madres son un símbolo de pureza, delicadeza y cariño. ¡Felicidades, mamá! Alcaldía de Santo Domingo Este. Lo mejor para la gente. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. La nueva Edesur trabaja para iluminar las calles, los hogares y el futuro de los dominicanos. Nuestro proyecto de iluminación vial avanza. Más de 796 nuevas luminarias y 25 millones de pesos invertidos en esta primera etapa. Energía, calidad de vida. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. César Suárez Jr. presenta El Superastro, el ídolo de multitudes, el inmenso e imponente Chayanne. Chayanne, carismático y electrizante, un ícono de la música hispanoamericana, presentando su nuevo y exitoso espectáculo Desde el Alma World Tour 2019, una de las giras latinas más importantes en el mundo, con una producción espectacular y deslumbrante. Sábado 25 de mayo, Palacio de los Deportes, 8:30 de la noche. El astro Chayanne regresa.
Boletas a la venta ya. Información 809-227-1344. Invita. Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a este su espacio con Charlotte. Con un exquisito sabor a gratitud, iniciamos esta entrega. Agradecemos tu colaboración, tu apoyo en este espacio. Doy gracias por la gran oportunidad que nos brinda el Canal 19 de llegar a toda la República Dominicana. Y bueno, a través de las redes que han convertido el mundo en una verdadera aldea global. Profundamente agradecida de mi invitada, una mujer a quien conocí en los medios de comunicación y desde la primera conversación, la primera entrevista, pues me generó mucha admiración. Admiración por la profundidad, la capacidad, pero sobre todo por ese don exquisito de comunicar. Me refiero a la doctora Alexandra Iches Lachapelle. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué feliz de que me acompañes en este espacio. Igual para mí, sabes que en el momento que me hiciste la invitación, más que una invitación, se convirtió en un momento para disfrute y que hablemos porque te apasionan de verdad. Sí. Los temas que a mí me apasionan, a ti te apasionan. Sí, entonces, doctora, es que los medios de comunicación deben estar al servicio de la persona que los ven. Sí, sí. Creo que es un ejercicio que va más allá tal vez la parte del ego, de que me conozcan, que me vean, pero cuando ya uno asume la mirada, hay un cambio de mirada, y entiendes que esa persona que está del otro lado te dispensa la atención. Sí. O que probablemente esté esperando una de esas palabras para tomar la iniciativa en algo o una decisión importante de su vida. Así es. Sí. Entonces eso realmente pues llena a uno. Doctora, psiquiatra, médico psiquiatra. Psiquiatra por vocación y me atreví a decirle a alguien, no solo por vocación, sino por intención. Intención. Sí. Óigame, ¿por qué la psiquiatría? Cuando es si se quiere, y usted me va con toda libertad, me puede decir si es válido o no, de todas las enfermedades, yo creo que de las que el ser humano alberga mayor temor, es justamente las enfermedades mentales. Sí, es porque entre lo real y lo imaginario es un visillo, y realmente cuando el humano se siente desprotegido, se siente desarmado, cuando pierde el control de las cosas. Y cuando tú sufres una enfermedad mental, tú pierdes el control de la situación. Fuera de que en un periodo de la enfermedad tú tengas lapsus en donde estés consciente, pero el mayor tiempo que no. Una de las cosas que más me impactan es cuando los pacientes pasan por una crisis, que luego que se recuperan me dice, doctora, yo perdí un pedazo de mi vida, yo no sé qué pasó. Esos vacíos. Como yo le digo, esos huecos. Esos huecos. Porque, obvio, la psiquis es tan maravillosa que ella hace un blackout cuando sabe que está en crisis y provoca inclusive que posterior a que el paciente se esté en un proceso de recuperación o se recupera, se le olvidan muchas cosas que pasaron durante la crisis. Los que están a su alrededor a veces dicen, no, es que tú no quieres acordarte o es que tú te haces el que no te acuerdas, pero realmente hay una amnesia de síntomas. Antes de comenzar a hacer un desglose, porque la verdad es que voy y le pido a Dios y a la divinidad sabiduría para hacer como el uso adecuado del tiempo, las palabras, porque con usted son muchas cosas que podemos hablar. Alexandra, hablemos de entrada, antes de abordar al paciente con una patología mental, hablemos del entorno. ¿Qué tan importante es el entorno para ser, vamos a decir, predictivos, para brindar el apoyo necesario, apoyo que no se convierta en, que no le permitan ser, pero tampoco que logren marginarlos? Bueno, nosotros, o yo, vivo repitiendo en reiteradas ocasiones, que el gran problema para los que trabajamos salud mental no es quien tiene la condición, es todo lo que está alrededor de este. Porque muchas veces cuando en casa se dan cuenta que hay un niño, un adolescente o un mismo adulto con una condición X, ocurren dos cosas y muchas veces tres. Hay una sobreprotección por todos los que los rodean
o hay un total abandono, o hay una negación de entender que hay una condición que tratar. O sea, el gran problema no es muchas veces el paciente, y de hecho se tarda en llegar a nosotros, es porque quien lo tiene que llevar, quien lo tiene que guiar en ese proceso en donde él no tiene una discriminación real de las cosas, no lo acepta. O sea, muchísimas veces quien se niega a que haya un real diagnóstico no es el paciente, es el familiar, o es el esposo, o es el acompañante, o es la mamá. Pero también... ¿Por qué esa negación? Por lo que explicamos al inicio, o sea, el estigma de que tú no tienes el control de la situación, el estigma como ¿El estigma o la vergüenza de tener un paciente con una situación asociada a la mente? Claro, y de hecho ahora es que la salud mental ha tomado un rol importante a nivel mundial y en donde los mismos pacientes se han empoderado de su condición, de su situación, y no le da ninguna pena ni ninguna vergüenza ir a su psiquiatra, buscar su cita. Está de moda. Está de moda. O sea, decir, por ejemplo, yo estoy en terapia o estoy en psicoterapia, ya hay personas que dicen hasta estatus, ¿no? O sea, como que sienten y de hecho en los países desarrollados tú estás cuando tú vas donde tu terapeuta. El único permiso que no tenían en ninguna institución laboral es cuando tú vas para donde tu terapeuta, porque se supone que tú vas a buscar salud mental y por lo cual es donde tú vas a funcionar mejor. Pero en estos países nosotros, y más los latinos, en donde tenemos con un estigma de lo que tiene que ver mucho el comportamiento, la buena postura, la imagen, lo que dirán, antes las enfermedades mentales o nuestros enfermos mentales eran marginados. Y los famosos cepos que existían, y que de hecho yo llegué a ver un cepo, y para mí, o sea, yo soy una psiquiatra, vamos a decir, de los últimos tiempos, pero en el 2009 yo conocí en una provincia lo que era un cepo. Imagínate, o sea, eso es algo, yo imaginaba que era cualquier otra cosa, menos eso, fuera de verlo en los libros. Sin embargo, ahí era que lo ponían o lo encadenaban o los familiares hacen un anexo en la parte de atrás, y le ponen verjas y le pasan la comida por debajo. Y una vez a la semana es que limpian o asean el área o bañan al paciente. Pero hasta ya refranes hay, por ejemplo, óyeme, vamos a llevar las cosas despacio porque yo soy un loco difícil de bañar. Sí, claro. O sea, hasta los nombres despectivos, el loco, el atronado. Sí, el sin juicio. El sin juicio. Sí. Pero ya son otros tiempos. Inclusive, desde hace ya 3 años, nosotros salimos del sistema manicomial. O sea, ya a nivel público no existe lo que es el antiguo 28, ahora lo que es un centro de rehabilitación psicosocial, y contamos en los hospitales con unidades de intervención en crisis. O sea, áreas especializadas en psiquiatría, pero que atienden como cualquier otra área y que te dan la atención por el tiempo mínimo entre 8 y 15 días, no más de ahí. Alexandra, creo que he compartido este ejemplo en el otro espacio. Dicen, alguien le diagnostican un cáncer o algún tipo de problema de presión alta o cardíaco, y primero es que hacen una cadena de oración para que tal persona se recupere. Pero yo nunca he recibido, o por lo menos yo, nunca he recibido una llamada de vamos a orar por X persona que tiene un problema depresivo. O no, que tiene una bipolaridad. O a la señora Juana le acaban de diagnosticar a su hijo con esquizofrenia, vamos a orar por él. Exactamente. No, eso no se da, porque son los pacientes que son mal queridos. Son los pacientes que son mal queridos. Los trastornos psiquiátricos tienen la característica de que como alteran patrones conductuales y contenido de pensamiento, la conducta es como yo me manejo, como que lo que yo hago. Y cuando esto no es socialmente aprobado, obvio, pasa a ser un elemento de rechazo y hasta de disgusto. Un ejemplo, la mujer que tiene un diagnóstico de bipolaridad, cuando está en una fase maníaca, que hablan mucho, que salen mucho, se ponen hipersexuales, se desinhiben, se vuelven coprolálicas, o sea, hablan muchas malas palabras, entre comillas, no tienen vergüenza de lo que es, empiezan a tener delirios, y delirios que también rayan mucho en aquellas intenciones sexuales. Entonces dice, pero que fulanita cuando se pone mal, empieza a hacer todas esas cosas que son sumamente vergonzosas, mira, yo me voy a dejar de juntar, o ya vamos a mudarnos. Y hay familias errantes,
Hay familias errantes, familias que tienen un paciente psiquiátrico y viven por temporadas en X lugares porque no echan raíces en un mismo lugar porque le avergüenza la situación. Hay un aspecto que me gustaría que abordemos. Tienen las enfermedades mentales, o por lo menos las principales que se conocen, depresión, el tema de la bipolaridad, el tema de la ludopatía, ¿tienen componentes genéticos hereditarios? Sí, claro, claro. Las enfermedades mentales son como cualquier otra patología. Se necesita ese famoso pastel de los tercios, en donde interviene un tercio del 100% que tiene que ver con condiciones genéticas, el otro tercio tiene que ver con la respuesta misma del individuo, y la otra parte, que es la que regularmente las personas asocian, son los estresores externos, que esos son los que se convierten en la cherry del pastel, y es lo que la mayoría de veces la persona ve como detonante de un trastorno psiquiátrico. Un ejemplo, estaba yo hablando de lo que era la depresión durante el embarazo y el posparto, sí. Y una chica debuta con una depresión durante el embarazo porque su esposo la abandona, es víctima de infidelidad y la abandona. Todo el mundo asocia que fue, obvio, estaba en una etapa muy sensible y su esposo la abandonó. Pero ¿a cuántas mujeres no la abandonan durante el embarazo y no pasa nada? Claro. ¿Qué tenía ella? Que ella sí hizo una depresión, y cuando venimos a hacer la historia familiar, es que en su familia, por parte de papá o de mamá, hay alguno que haya padecido algún trastorno anímico y que precisamente ella tiene una predisposición y solamente faltaba el detonante. El detonante. Vamos a tocar, bueno, y qué bueno que tocas el tema de la depresión. De entrada, esa palabra está como la palabra crisis. Estoy deprimida. Tengo una crisis porque se me partió una uña. Estoy en crisis y tengo horquetillas. O sea, se ha banalizado. Sí. Y siento también que con el concepto depresión, a veces cualquier cambio súbito de humor, ya la persona se etiqueta, fulano está deprimido o yo estoy deprimida. Realmente cuando hablamos de depresión, con el ánimo y la intención de que se conozca la sintomatología, pero que no se banalice para cualquier pseudodiagnóstico. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo que pasa es que a nivel social se está confundiendo respuestas frustrantes y decepcionantes con depresión. Tú tienes un objetivo de vida, tú tienes una expectativa de algo, no se da, sientes frustración, impotencia, te sientes mal por eso y ya tú traduces que está deprimido. La depresión es algo totalmente diferente. ¿De qué estamos hablando? A cualquier reacción negativa que tú puedas tener. La reacción es un trastorno de la salud mental que se caracteriza por una alteración neurobiológica, en donde hay unos transmisores en el cerebro que se desajustan y producen una serie de sintomatología que cuando perduran por más de 2 semanas, lo catalogo en depresión mayor o depresión menor. Cuando hay un conjunto de síntomas en donde puede prevalecer la labilidad afectiva. La labilidad es que tú ahora estás bien, ahorita te sientes mal, ahora te estás riendo, ahorita estás en llanto. No es lo que la gente dice, que él cambia rápido. No, la habilidad, una sensibilidad extra a las respuestas que normalmente no te producían sentirte tristeza, llanto, que puede ser motivado o no, puede haber una causa o no. La anedonia, que es la falta de placer por las cosas que anteriormente tú hacías y te daban placer. Empiezas a no quererte arreglar. Empieza un aislamiento o un retraimiento, porque no significa que tú te aísles en tu habitación y ya no salgas. Sino que te pones más lento para hacer las cosas. Te pones más lento para hacer las cosas. Hay una alteración cognitiva en donde la persona, si trabaja, un ejemplo, si es un contable, se da cuenta que ejercicios y operaciones que hacía con mucha regularidad y con mucha destreza ya le dan dificultad. Hay falta de concentración. Totalmente. Esa parte, como usted bien define toda esa sintomatología, y aparece alguien que le dice, pues mira, cuando esa persona esté en esa etapa que se aísla, que se quede en la casa, que comenzó a no arreglarse, no maquillarse, no bañarse inclusive, pon de tu parte. Pon de tu parte, porque si sigues así te vas a enfermar. Bueno, lo que pasa es que cuando en mi consulta el paciente todavía va y yo le digo, óyeme, tú estás pasando por una depresión, tú tienes una depresión que no es desde ahora.
ahora es que realmente te molesta, porque la depresión también tiene la característica, Mildred, de que no viene sola, se acompaña de la ansiedad. Y la ansiedad... ¿Y no son antagónicas, doctora? No, para nada. Una coexiste con la otra. A ver. No hay depresión sin ansiedad y no hay ansiedad sin depresión. Cuénteme, a ver. Muchas veces, casi siempre, la depresión también viene acompañada de un número de síntomas ansiosos, la intranquilidad, se altera el patrón del sueño, la sensación inminente de que algo va a pasar, la premura, la angustia. Empieza también a tener la sensación de que algo catastrófico viene, desarrolla temor, empieza a desarrollar también síntomas como palpitación, falta de aire, alteraciones gastrointestinales. De hecho, hoy yo tuve un paciente que yo le decía, óyeme, tú no tienes nada orgánico, tienes un trastorno de ansiedad que te da todos esos síntomas, pero tu corazón está bien. No pasa nada, porque produce unos síntomas taquicardias, que como que va un enmascara, infarto. exactamente, enmascara totalmente los síntomas que el paciente puede llegar a pensar que pasa cualquier otra cosa. Pero también se acompaña de alteración del patrón del sueño, insomnio y hipersomnia. O sea, si tú dormías antes 6 horas y esa era la cantidad de horas adecuada para tú dormir, ahora tú duermes 9, tú no puedes abrir los ojos, tú duermes de más. O sea, la depresión no solamente se acompaña con que es un insomnio, o sea, que no, el paciente tiene algo fragmentado su sueño o no duerme, puede dormir mucho también, una pérdida total de la libido, se empiezan a descuidar lo que son las relaciones interpersonales, la vida de pareja, la vida también familiar, porque ya no hay nada que le interese, ni siquiera el cuidado de los hijos en muchas ocasiones. Empieza, que puede haber las dos cosas, una alteración en el patrón alimentario o hiporexia, que es no querer comer, o en este caso hiperfagia, que es comer de más. Cuando eso ocurre, el comer de más, es por un mecanismo compensador, porque el comer es un acto placentero. Claro. Y el cerebro está buscando cualquier cosa Para que compensar, para llenar un compensar. hueco. Y llenar. Claro, yo siempre bromeo y digo, nadie se antoja de un plato de cebolla. O de lechuga. Nadie come lechuga. No. Tengo una ansiedad, voy a comer un plato de lechuga. Nada que ver. Nada. El chocolate o carbohidratos. Nada, todo, chocolate, carbohidratos, dulces, azúcares, carbohidratos complejos, porque tampoco son los simples. No, o sea, no. son los complejos. Es lo que tengo. Y cuando todo eso confluye, claro, y permanecen por un periodo de más de 2 semanas, tú estás depresivo. Y esa expresión, pone tu padre, óyeme, levántate. No, eso es Óyeme, terrible. ¿Qué tan dañino es para porque el paciente? cuando ya el paciente, entre comillas, decide ir al psiquiatra, no significa que haya asumido su visita al psiquiatra, no, él va. Y cuando tú vas y tú le dices, mire, usted tiene una depresión. Sí, doctora, pero dame un chancecito que yo voy a poner de mi parte. Tú sabes que yo le respondo, la parte con la que tú me vas a ayudar ahora es que te vas a tomar lo que yo te voy a dar. Okay. Esa es la parte. ¿Se da una negativa en algunos casos para la ingesta de las pastillas? Totalmente de acuerdo. O sea, muchas veces cuando son patologías como la ansiedad, como la depresión, los pacientes me dicen, doctora, yo vine para que usted sepa lo que a mí me pasa, pero yo no quiero medicamentos, no quiero hacerme adicta a los medicamentos. Y hay algo que yo le pregunto, ¿y el diabético es adicto a la insulina? Lo primero que puede interiorizar que es una enfermedad. Como no es que nada funciona mal en exactamente. él. No hay nada malo con él. Y pensar que es como cualquier otra, porque somos un solo ente, o sea, la cabeza no viene despegada del cuerpo. No, claro. Entonces, ¿por qué tú piensas que es una enfermedad traída de otro sistema, de otro universo, cuando en realidad la tenemos? Con todo respeto a lo que es la religión, la religiosidad, pero ¿qué acontece cuando hay un cuadro depresivo instalado, hay una alteración de la conducta y se va primero donde el pastor o donde el sacerdote? Yo me acuerdo, y voy a traer a colación esa primera vez donde tú y yo nos conocimos, que fue en el programa de radio, y tocamos de una manera muy sutil esa parte, porque a veces hay que aclarar que aunque los que son los valores y las creencias religiosas son parte importante, y la práctica religiosa son parte importante del desarrollo biopsicosocial del individuo, o sea, es parte
del ente tuyo como persona, no importa en lo que creas, tenemos que saber que en el momento que el paciente tiene una condición psiquiátrica, su pensamiento es muy vulnerable a que ese contenido sea modificado y mal interpretado. Entonces, cuando se va donde el cura, donde el pastor, donde el sacerdote, donde quiera, y quizás esa persona no tiene la destreza para poner claro en ese momento a su feligrés de que, mira, entiendo de que podemos orar para pedir, obvio, de que tú estés bien, pero debes de ir donde un médico. A veces eso no se da, casi siempre. Pero el detalle está que en esa búsqueda, en esa necesidad que tiene ese individuo y va donde esta persona que le tiene confianza, primero se pierde un tiempo maravilloso. Muchas veces existe lo que es la revictimización, porque esta persona empieza a hacer un análisis de las cosas probables en las que a ti no te ha ido tan bien y te hace sentir como parte de esa cuota de responsabilidad en que las cosas no funcionaron. Ya. Entonces, tú estás buscando una respuesta un tanto aliciente para lo que te está pasando, pero te hacen revictimizar. Es muy manejada la información por nosotros, un ejemplo, por los psiquiatras que hacemos mucha consulta pública, lo siguiente, es que cuando nosotros nos llega un paciente y siempre preguntamos su religión, lo preguntamos como parte de la historia clínica y muchas veces para saber inclusive el contexto de algunos comportamientos, porque no todos los que practican una religión se comportan de la misma forma. Okay. Entonces, dependiendo de la religión, hay cosas que son normales y yo no puedo decir, no, este individuo está haciendo cosas raras. No, eso es parte de su creencia. Sin embargo, del 90% de los pacientes, del 100% de los pacientes que tienen una religión, entre el 80 y el 90% son evangélicos. Y de ese porcentaje, el más alto son los evangélicos pentecostales. O sea, los que son, que llevan más... Una rigurosidad. Más rigurosos en la práctica. Y claro, religiosa. Y de hecho, cuando la patología predominantemente tiene síntomas psicóticos, como los delirios y estados alterados del contenido del pensamiento, que puede haber una esquizofrenia, un trastorno delirante, resulta que muchas veces el contexto de esas alucinaciones, de esos delirios, se dan en torno a la parte religiosa. O sea, que en vez de verlo como, o sea, en vez de identificarlo, pueden asumirlo como están en un trance, en un contacto con la divinidad. Exactamente. Muchísimas veces dicen que son los enviados, empiezan con muchos pasajes, a describirte muchos pasajes donde ellos resultan ser los protagonistas. Entonces hay que ver en el contexto y obvio, sin ser en este caso muy inquisitiva en lo que vaya a decir, muchas veces los cultos están cargados de demasiada intensidad y demasiada exactamente, una emoción que cuando no está bien canalizada, que cuando no está bien dirigida o administrada, vamos a decirle así, y hay una persona que está emocionalmente afectada, puede tener un impacto en vez de beneficioso negativo. Bueno, yo pongo el ejemplo y lo ve, bueno, la parte que usted pone de la religión, pero vamos también a extenderlo. Muchas veces hasta en aspectos que van como coaches y demás, que manejan mucho histrionismo oradores y esto, que te llevan a un punto a crearte, a casi disociarte, ¿no? Totalmente. De lo que es la parte racional para entrar en la parte puramente emocional. Totalmente. Y terminas para poder introyectarte o hacer anclajes, ¿no? Uh-huh. Y lo hacen de una manera, desde mi perspectiva, totalmente inadecuada. Totalmente. Porque para mí eso es una manipulación burda de alguien que te entregó la confianza. Y fíjate que quien te entrega esa confianza es alguien que emocionalmente puede estar flaqueando en algunos de los aspectos de su vida, claro, y te busca quizás con la expectativa de reforzar ciertas cosas y lo que encuentra probablemente es una asesoría no correcta, vamos a decirlo. Totalmente de acuerdo. Vamos ahora a un contacto, pero me gustaría, previo a esto, a que toquemos el tema. En el caso específico de la depresión, que va muy asociada a asuntos de violencia, uh-huh, y después pasa un hecho
un feminicidio, la mata y luego se mata. Y los familiares dicen, pero yo no sabía que él tenía ese carácter, yo lo veía normal. ¿Qué explicación puede darse desde la perspectiva de un psiquiatra? Lo que pasa es que la normalidad social, dependiendo del tiempo, fíjate que lo que era normal hace un par de años no es normal ya ahora, ni es lo más frecuente. Y hay que ver qué es lo que nuestra sociedad denomina como normal, porque cuando hablamos de violencia, la violencia se extiende, la violencia es muy amplia. Y precisamente me hacían una pregunta y me decían, doctora, ¿qué usted cree de los piropos? Los piropos son actos violentos. Pero muy violentos. Todavía fuera, entre comillas, un piropo cortés y te están violentando porque tú no estás solicitando que te halaguen. Entonces es algo que se sale. Pero cuando nosotros vemos esas conductas violentas, no se dan de la noche a la mañana. Hay un caldo de cultivo, hay un premórbido, hay una historia anterior que cuando tú te detienes y la construyes, dice, pero es verdad, aquí había violencia. Lo que pasa es que la violencia pasa desapercibida y muy sutil frente a nosotros. ¿Pasa desapercibida o hay un constructo social también que quiere mejor obviar esa Claro, realidad? porque también, fíjate cómo socialmente nos hemos insensibilizado a manifestaciones violentas. Alguien me decía, óyeme, que él tenga 3 parejas no importa porque nunca la ha desatendido. Y además, fíjate dónde vive, le acaba de regalar un carro, o sea, y de pronto dices, pero no se está dando cuenta que está hablando de una persona que su pareja, sin entrar ya en aspectos morales, tiene 3 parejas al mismo tiempo, pero ella dice, no tiene por qué defenderse porque ella está en un buen apartamento, tiene un buen carro, o sea, no tiene nada que pedir. Es que hay una inversión de valores y de expectativas de vida, de objetivos de vida como familia y como sociedad. Ahora mismo lo que era tu objetivo de vida, hay algo importante. Ahora hay una clasificación que cuando yo le escucho, que no, que es la generación X, que la generación milenio, que la generación esto, que la generación... No, yo tengo el abecedario entero ya. Yo lo tengo completo. Sin embargo, te voy a dar un dato. La generación que se encuentra entre los 35 y 55 años se va a convertir en la generación intermedia. Resultamos, porque yo estoy metida en ese paquete, lo que pasa es que no voy a decir el cuál. Resultamos ser esa generación en donde venimos de una formación muy, muy, muy tradicional, en donde todavía inclusive la figura materna, paterna, los abuelos, resultan tener un papel protagónico versus a la que encontramos que es aquella que tiene un desapego total a esos valores a los cuales nosotros somos los híbridos. Nosotros fuimos los que aprendimos la computadora grande, los que estamos aprendiendo a manejar estos celulares, que se te rompe uno, te llega el otro y todavía tú no sabes usar el anterior. Pero fíjate que el tema violencia va más allá de lo que tú crees. Cuando pones el ejemplo, Mildred, de que bueno, esta persona no puede decir nada porque mira dónde ella vive, aunque su pareja tenga 3 personas. Fíjate que hasta hay una violencia subliminar con el comportamiento, voy a hablar de manera general porque soy mujer, de otras mujeres a las que no tienen comportamientos similares. Un ejemplo, ya se habla de manera generalizada de los comportamientos sociales etiquetados, pero las que no tienen ese comportamiento, aquel comportamiento ser público, te están agrediendo. Claro. Te están agrediendo a ti. O sea, inclusive tú tienes que salir en ciertos escenarios a la defensiva de que, espérate, no generalicen. Okay. Y ya sin darte cuenta han sido violentos contigo. Pero la violencia tiene todo un sistema. Hay todo un círculo que se desarrolla. Esas parejas que regularmente cometen, la persona, por ejemplo, el victimario, agrede o comete un feminicidio y luego se suicida, fíjate que está dado sobre la plataforma de un tiempo. Eso no es, no se aplica algo súbito. O sea, no es un caso, partiendo de lo que usted me plantea, que un día, bueno, llegó y se produjo esa crisis. Había todo un historial regularmente, casi, por no decirte en el 100% de los casos, hay previo. ¿Qué? Historia de celos,
de engaños, infidelidades. Pero es que los celos, doctora, fíjate que cómo llegan esos refranes, que a mí me encantan los refranes, Sí, claro. escucharlos. ¿Por qué? Porque el refrán encierra toda la sabiduría popular. Si no te cela, no te quiere. Precisamente. Él te hace eso porque, óyeme, él con las amigas te da seguimiento porque es un hombre que está interesado en ti. Si no lo estuviera, pues no le preocupara nada lo que tú harías. Entonces hemos llegado casi hasta validar el celo. Sí, sí, claro que sí. Entonces, ¿pero qué, doctora, qué pudiera explicar ese victimario o ese depredador que justamente entre un grupo de mujeres conecte con esa mujer que tiene todo un perfil de víctima, toda una emocionalidad predisponente? Fíjate que las personas que son víctimas muchas veces actúan por conducta aprendida. ¿Y por qué te pongo este planteamiento? A veces encontramos historias en donde es una mujer, ¿verdad? Vamos a hablar del caso particular de la mujer o del hombre, que han tenido varias parejas y que todas las parejas han tenido el mismo perfil. Todas. Y muchas veces dentro del entorno familiar lo que dicen, ay, pero Rosa, a mí me da una pena Rosa. Rosa nunca ha dado con un esposo que no la maltrate o una pareja que no la maltrate. Sin embargo, cuando aparece quizás ese que no es maltratador, ¿no le gusta? Ese no le gusta. Y es porque se crea un subconsciente en donde de una u otra manera la persona necesita ser agredida. Y tú dirás, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser alguien? Inclusive de ahí es que vienen muchísimas veces los comportamientos sexuales distorsionados, en donde debe de haber una agresión para que haya hasta inclusive ciertos niveles de placer o satisfacción. Hay algunos que dicen que el mejor sexo es el que viene después de una discusión o una pelea. O una pelea, y muchas veces de una agresión física. Entonces se da eso, entran en un círculo, pero está dado bajo la sombrilla de muchos abusos, desde el abuso económico, el abuso verbal, el abuso físico, el abuso familiar, porque entra también el sistema de integrar a los niños. ¿Qué hay en la psiquis de una mujer que esté dentro de esa situación y a veces la crítica dice, pero ¿y por qué ella se quedó ahí? De eso hablaremos cuando regresemos. Vamos a un contacto de publicidad, no le cambies. Te lo dije desde el principio, inmensamente agradecida de su presencia en este espacio. El Día de las Madres es un día especial, de grandes emociones e intenso amor filial. Cantemos a las madres y muy especialmente a las del municipio Santo Domingo Este. Que el Día de las Madres se celebre en el mes de las flores es muy significativo, porque las madres son un símbolo de pureza, delicadeza y cariño. ¡Felicidades, mamá! Alcaldía de Santo Domingo Este. Lo mejor para la gente. En torno a la mesa se producen las mejores memorias, los mejores recuerdos. Por eso quiero justamente invitarte a Elizondo Restaurantes. Está ubicado en la Plaza Wanda Wager, esto es en la Avenida Bolívar, casi esquina Abraham Lincoln. Los mejores cortes de carne. La picaña, por ejemplo, que es un corte exquisito, con un maridaje con los mejores vinos. Pero sobre todo, y lo más importante, atenciones, que vas a olvidar que no estás en tu casa, porque desde que llegas vas a ser recibido de una manera cálida y vas a tener toda la calidad que requieres para hacer de un almuerzo, una cena o un compartir la mejor de las experiencias. Elizondos Restaurantes, bien cerca de ti, y ahora con delivery para que lleguen pues tus cortes un domingo que no quieras salir y quieras quedarte en casita o cualquier día de la semana, pues tienes también esa oportunidad. Y de lunes a viernes también tienen precios ejecutivos para los almuerzos. Así que no te voy a hablar más, te voy sencillamente a invitar a Elizondos Restaurante.
Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. La nueva Edesur trabaja para iluminar las calles, los hogares y el futuro de los dominicanos. Nuestro proyecto de iluminación vial avanza. Más de 796 nuevas luminarias y 25 millones de pesos invertidos en esta primera etapa. Energía, calidad de vida. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. César Suárez Jr. presenta el Superastro, el ídolo de multitudes, el inmenso e imponente Chayanne. Chayanne, carismático y electrizante, un ícono de la música hispanoamericana, presentando su nuevo y exitoso espectáculo Desde el Alma World Tour 2019, una de las giras latinas más importantes en el mundo, con una producción espectacular y deslumbrante. Sábado 25 de mayo, Palacio de los Deportes, 8:30 de la noche. El astro Chayanne regresa. Boletas a la venta ya. Información 809-227-1344. Invita. De regreso contigo en tu espacio con Charlotte. Y quiero justamente decirte que estamos conversando con la doctora Alexandra Iches-Lachapelle. Varios temas de psiquiatra, varios temas que van asociados a patologías o situaciones o alteraciones de la mente. Alexandra, antes de irnos al contacto de publicidad, decía, muchas veces las personas cuestionan y dicen, pero, óyeme, ella está ahí es porque ella decidió o eligió quedarse. ¿Qué pudiera explicar desde el punto de vista para no revictimizar a la víctima, a esa mujer en ese momento que está en una situación donde no tiene el control y permanece en un estado o situación de violencia? Muchas veces está todo bajo la sombrilla, vuelvo y repito, de lo que probablemente pudiera ser una dependencia o una codependencia. Y estas dos entidades se desarrollan cuando ya ha venido la víctima, en este caso, con alteraciones que van desde cualquier condición psiquiátrica hasta problemas psicológicos propios, como son muchísimas alteraciones en lo que es su autoestima, venir con traumas, venir con patrones repetidos de hogares disfuncionales. Pero la pregunta es, Alex, si ella sufre, ¿qué le impide dar el paso y hacer el cambio? Muchísimas veces el sufrimiento se convierte como en el aliciente o las respuestas que ellos buscan a algo de lo que se sienten culpables. Te puedo decir lo siguiente, yo tengo a alguien que reiteradamente está en una relación que realmente no va a progresar. Y yo les decía, mira, los que trabajamos salud mental, no es que seamos adivinos ni tengamos una bola mágica, pero por estadística tú sabes y por comportamiento tú sabes cuál puede ser la proyección de algo que se esté gestando.
Y me decía, no, esto va a funcionar, esto va a funcionar. Yo voy a poner de mi parte. Pero resulta que después de varios encuentros me dicen, bueno, lo que pasa es que yo vengo de un hogar en donde mi papá y mi mamá se casaron, y cuando se casaron fue para toda la vida, y yo juré que yo también iba a ser igual. Digo yo, no es cuestión de que tú jures, es que si tú no tienes a la pareja ideal, tú no tienes por qué quedarte ahí. Y ya venía de una relación que se había fracturado. Entonces, él estaba en una relación tóxica, dañina, por el hecho de que no quería una separación, porque él venía de un hogar en donde... Es como una lealtad ciega al sistema de familia. Sin embargo, no siempre se encuentran las características para que tú tengas un matrimonio para toda la vida. Y en el momento en donde hay que separarse, porque se prefieren relaciones sanas a distancia a relaciones totalmente tóxicas que puedan traer y repercutir de manera negativa a los miembros de una familia, y más cuando hay hijos. Pero para que una mujer se quede dentro de lo que es un sistema de violencia es multifactorial, y a veces los que están alrededor o los mismos familiares de esta, antes de convertirse elementos, lanzas, o sea, personas críticas, quizás hay que detenerse y preguntarle de una manera muy particular y muy empática, óyeme, ¿qué está pasando que tú te quedas aquí? Porque una respuesta va a encontrar, y quizás esa respuesta va a distar mucho de lo que quizás tú supusiste al inicio. Lo que yo pensaba que pudiera Pero ser. entonces cuando ella tiene la confianza y puede decir lo que está pasando, dice, pero mi hija, yo pensaba que era otra cosa. ¿Por qué tú no me lo dijiste antes? Bueno, era que no había la oportunidad. Okay. Entonces, la mejor forma de alguien que esté atravesando, un familiar cercano, una hija o una hermana en una situación de violencia, es ser empático. Y ser empático y darle escuchar asistencia. sin juicio. Es que las situaciones que no son tuyas, tú no las puedes juzgar. Ay, pero que hay un refrán bueno que yo aprendí el otro día que dice que lo más fácil es tú botar un marido ajeno. Sí. Exacto. Ay, Tal qué linda. cosa, bota eso. Sí. Tal eso, bótalo. Pero entonces ok, muy bien. Ahora cuéntame de tu caso. Ah, no, espera. Ahí te hacen toda una historia de por qué permanecer. Claro. Y muchas veces hay otro refrán también, si nos vamos ahí, bastante bueno, que dice que cuando tú dejas el tuyo por malo, otra lo agarra por bueno. Entonces, cuando te vienen haciendo la historia de todo lo que él hace ahora, tú dices, pero él no era así en mi casa. Ah, sí, pero él friega. Él hace esto. ¿Cómo? Porque Cambió. Dicho sea de paso, El amor cambia a las personas. El amor puede hacer que las personas modifiquen comportamiento, pero las personas no cambian. Uy. Si fuera un milenio dijera, plop. Porque resulta que, fíjate, las cosas que tú modificas en tu vida siempre es por una ganancia primaria o secundaria. O sea, todo lo que yo hago es buscando una ganancia oculta, una ganancia. Una ganancia que puede ser una ganancia que sea en pro de ti, o sea, pero siempre es a cambio de algo. Me explico, si tú pasas por una calle y tú tropiezas todos los días por ahí, tú vas a cambiar de acera, es para no tropezar. O sea, tú estás buscando un feedback positivo a eso. Nadie nunca modula una conducta, modifica una conducta, porque sí. Jalamos por los moños a las personas, ni siquiera el que tiene un acercamiento a Dios. Okay. Cuando usted se acerca a Dios, usted busca una ganancia primaria y secundaria, de no irme al infierno, de estar en paz conmigo misma, de vivir en confraternidad con mis hermanos, de aprender a amar a todo el mundo. De espiar situaciones que yo entienda como pecado para buscar un perdón. Siempre es a cambio de algo. Tú cocinas porque te da hambre. Okay. Tú te bañas porque te gusta andar limpia, porque no puedes andar desaliñada. Todo lo que tú haces es por algo. Doctora, hay un tema que me gustaría que tocáramos de esto que va asociado a la violencia, y es, por ejemplo, esos niveles de autoridad, como es la música, como son las películas, las novelas, que van introyectando. Hay una, por ejemplo, hasta que le tomé el sentido de la letra me dejó de gustar. Eres mi otra mitad. Significa que yo ando incompleta, tú vienes, entonces ahora tú me vas a completar. Mira. Si tú mátala, por ejemplo, Alejandro Fernández, que canta hermosísimo, mátala. Después dice de ternura, pero la primera palabra que se fija en el cerebro es mátala. Totalmente de acuerdo. Y tú que manejas el mundo de la psicología, sabe
y del comportamiento sabe que se queda, se fija en ese lugar que se llama amígdala, es la primera palabra de mayor impacto. Fíjate en esa canción que la mencionaste, mátala, ¿con qué ahínco? Dice mátala, y luego Mátala, dísele con bajito, una sobredosis de ternura. lo dice bajitito. Pero mátale lo primero. Sí. O sea, Entonces no tiene sentido, porque al final ni la ternura la va a sentir porque ya está muerta. ok. Entonces no tiene ni siquiera ese sentido. Pero tenemos, cuando tú dices también que, bueno, déjame buscarme mi otra mitad. La persona que no aprende a ser feliz solo, no va a ser feliz con nadie. Cierto. Tú tienes que amar tu soledad. O sea, no hay mejor plato, no hay mejor banquete que aquel que tú te vistes para ti y tú sales a un restaurante a comer contigo. Sí, con mí misma. Yo me invito Exactamente. a celebrar cualquier cosa. Cuando tú disfrutes y ames ese momento de soledad, tú vas a ser feliz. No, y de hecho, Alexandra, me corrige sin de no ser así, sino compartir la idea. Para la otra pareja es una carga muy fuerte que tú le pongas el hecho de que para tú ser feliz, él es el responsable. Depende, porque si hablamos de esos que se convierten en victimarios, tiene su personalidad, le da la característica para sentir que tú sin mí no funcionas. Por eso es. O sea, depende de la patología que cada quien tenga. Por entonces, eso. hay que arreglar. Eso va a depender Sí. de qué patología Por yo eso, tengo. por eso. Entonces, estábamos hablando el viernes pasado, uno de nuestros maestros que nos acompaña siempre los viernes en los casos clínicos, que él decía que el dominicano tiene por característica definirse como muy ñoño y que todo el mundo busca que lo consientan. Sin embargo, hay unas personas que le molesta que lo consientan, porque te da la sensación de inutilidad. Cuando a ti te quieren limitar mucho en vez de agradarte, y voy a decir algo públicamente, parte de mi característica, tú puedes ser muy cortés conmigo, tú puedes tener acto de delicadeza, pero cuando yo veo que es demasiado, eso me Como que te abruma, asfixian. me asfixia, porque yo tengo un nivel de independencia que es demasiado alto, que no me permite como dejarme consentir tanto. Pero eso es parte de mi personalidad. Pero no es que no me agrade, claro, me gusta, pero hasta un punto. Entonces, yo decía, ¿Sabes qué es tan bueno, interesante esta conversación? Que yo creo que vale la pena que extendamos y así anunciamos que para la próxima semana seguimos conversando. bueno, así será. Mire, solamente tiene que ponernos en pausa por una semana y nos vamos a reencontrar en este espacio con Charlotte.